Vamos al libro de Job nuevamente, capítulo 22 hasta el capítulo 24. Vaya extensión de texto, vamos a tratar de sintetizarlo ahí. Si alguien me pregunta cómo podría llamarle yo a este pasaje, diría conflicto. Avanzando en el libro de Job, vuelve a repetirse lo que ocurrió antes. Leo el primer versículo del capítulo 22. Respondió Elifaz temanita y dijo: a lo largo del libro, los amigos de Job acusan a Job y van aumentando el nivel hasta calumniarlo abiertamente. Pero Job sigue resistiendo en la prueba y va expresando una y otra vez dos grandes verdades. No entiendo, pero sigo confiando en Dios. Primeramente, observad la acusación. ¿Quién es el acusador? Elifaz temanita, versículo primero. Zofar ya había venido antes, pero este no dulcificó en nada su forma de hablar. En este caso, este hombre formula tres acusaciones. La primera dice a Job: eres un pecador a quien Dios está castigando, versículos 1 al 11. De este modo inicia el discurso. ¿Por qué crees que estás así? Versículo 4. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu impiedad? Es decir, estás portándote como un impío y lo que tienes es la recompensa. Además, también eres injusto, además de impío. Versículo 6. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, despojaste de sus ropas a los desnudos. Mira qué acusación y qué calumnia. ¿Quieres más? Acusa a Job de cruel. Versículo 7. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan del hambriento. Por si no fuese poco esto, le atribuye acepción de personas. Versículo 8. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Es decir, mientras tú robas al pobre, permites que los distinguidos estén en tu entorno. Calumnia tras calumnia. Un calificativo más. Eres un opresor. Versículo 9. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. La segunda acusación que le hace es la de ser un hipócrita. Versículos 12 al 20. De este modo le advierte: ¿crees que Dios es ciego y no ve tu hipocresía? Mira el versículo 13 y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? La hipocresía es la peor de las mentiras y el más perverso de los pecados. Jesús acusó de hipócritas a los fariseos y a los escribas en su tiempo. Ahí tienes el capítulo 23 del Evangelio según Mateo. El hipócrita es cristiano en la iglesia, mundano en sus actividades, demonio en su hogar. Este es el hipócrita. Job no estaba escondiendo nada, pero su acusador le dice: necesitas arrepentirte, porque nosotros determinamos que tú eres un pecador. Versículos 21 al 29. Job me sorprende grandemente. Está paciente, escuchando todo esto, sin responder. Es el ejemplo de la capacidad de soportar bajo las aflicciones. Me admiro de él. Así hizo posible también otros personajes, como David, cuando Simei le salió al camino maldiciéndole, él cayó y aguantó el insulto. En segundo lugar está la confianza. Job responde. La amargura de su alma le lleva a formular la pregunta: ¿dónde está Dios? Mira el versículo 3
del capítulo siguiente, del capítulo 23. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. De otra manera, a ver, ¿dónde puedo encontrar yo a Dios que está permitiendo todo esto? Es el gran grito de la fe. No soy capaz de saber dónde está, pero confío en Él. Observemos algunas verdades que Job conoce acerca de Dios. Son muy interesantes. Dios no busca castigar. Escucha y comprende. Versículo 6. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, antes Él me atendería. El Dios justiciero es solo el Dios de quien no conoce a Dios. Además, Dios sabe quién soy yo. Versículo 10. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como el oro. No importa lo que otros digan de mí. Lo único que vale es lo que Dios puede decir. No te preocupe lo que digan de ti. Entiende con claridad qué es lo que Dios dice acerca de ti. Sé que Él es justo. Dice Job, me probará y saldré como oro. Por esa razón, en la prueba no entiendo, pero voy a seguir siendo fiel. Versículo 11. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. En tiempo de la aflicción obedeceré y amaré a Dios. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es sorprendente notar esto. En las dificultades no disminuye el amor por la palabra, aunque no entienda el silencio de Dios. Job tiene confianza. Versículo 13. Versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nuevamente está la verdadera confianza. Soy incapaz de entender su plan, pero sigo confiando en Él. Además, el creyente siempre reconoce la soberanía de Dios, y el texto dice, Él hace. Por tanto, Job expresa reverencia profunda, versículo 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Tengo profundo temor de ti y me estremezco ante la grandeza de tu soberanía, dice Job en el texto. ¿Cuál es la lección que debo sacar de aquí? Hay siempre cosas que son difíciles, muy difíciles de entender. Algunas ocurren en el campo. Capítulo 24, versículos 1 a 11. Ladrones que se apropian de terrenos y roban los ganados. Versículo 2 del capítulo 24. Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. ¿Algo más? Observa lo que ocurre en el campo. Miserables sin compasión. Versículo 3. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda al buey de la viuda. Gente maltratadora. Versículo 9. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman prenda. Y a pesar de todo, Dios no actúa. Observa cosas que ocurren en la ciudad. Ha dejado de pensar en el campo, que él conoce sin duda bien, y va a la ciudad. Capítulo 24, versículos 12 al 17. En la ciudad, dice Job, hay homicidas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. Gente en la ciudad que no solo hace estas maldades, sino que comete inmoralidades. Versículo 15. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Otros, que son ladrones en la ciudad y roban también a la gente, como hacen los del campo. Versículo 16. En las tinieblas
minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Es decir, señalan una casa y hacen un acceso, posiblemente o probablemente por debajo de la tierra o perforando alguna pared para poder entrar y robar lo que hay dentro de esa vivienda. Y a pesar de todo esto, Dios no actúa. El creyente conoce estas circunstancias y le resulta incomprensible, humanamente hablando, el silencio de Dios. Ante esto, no entiende por qué lo permite, y así lo expresa en los versículos 21 al 23. Sin embargo, aunque no entienda, Dios es justo. Versículo 24. La justicia de Dios, capítulo 24 y versículo 24. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Dios es justo. Yo no lo veo actuar en mi tiempo, pero Él va a actuar. Por esa razón, aunque mi situación sea angustiosa, aunque me acusen falsamente, confío en su tiempo y sé que Dios actuará a mi favor. Versículo 25. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Debemos concluir. Hay tres grandes necesidades que tenemos hoy. En primer lugar, entender que Dios sabe todo, es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. En segundo lugar, Dios controla todo, porque es soberano y es omnipotente, aún en su silencio. No estoy solo porque Él está conmigo. Dios orienta también todo para mi bien, porque Dios es amor. Esto es lo más difícil para mí hoy. Me aferro a sus promesas en medio del conflicto y escucho decirme en su palabra: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Tengo una certeza absoluta de su amor y de su gracia. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Todavía más. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Sí, tengo bases para una segura confianza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Oh, mis hermanos, mantengámonos en el conflicto. No tratemos de salir de él por nuestros medios. Simplemente descansemos en Dios. Y digamos, como dice aquel antiguo cántico: guárdame, Señor, quiero estar rodeado de tu amor, aunque contra mí se eleve el mal. Yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres fiel, descanso en ti. Sé que tu amor me guardará. Esta es la gran bendición personal. Que Dios nos permita entender con claridad y apropiarnos de las bendiciones de este impresionante texto del libro de Job.